Tomamos un segundo texto para estos puntos de perseverancia. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, los versículos del 13 al 35. Este texto relata aquel camino que emprendieron dos discípulos, alejándose de Jerusalén para ir a Emaús. Aquellos discípulos parecen haber olvidado lo que Jesús les había dicho. No se alejen de Jerusalén, porque allí recibirán la fuerza de lo alto. Lo que está en el texto que acabamos de meditar de los Hechos de los Apóstoles. Permanezcan en Jerusalén, permanezcan en la iglesia. Eso significa. Es en la iglesia en la que Dios dona sus regalos. El Espíritu Santo es donado en la iglesia. El fruto de la Pascua es la iglesia. El fruto de la Pascua es el Espíritu que da la nueva vida. Esa nueva vida es este nuevo pueblo que nace de la Pascua de Cristo. Y estos discípulos se van, pero no solo que se alejan, sino que se alejan decepcionados. Y es en ese camino en que se les acerca Jesús, sin que ellos le reconozcan, porque a Jesús se les reconoce en la fe. No son suficientes los ojos del cuerpo para reconocerlo a Jesús. Se pone a la par de ellos y Jesús deja que ellos le cuenten su decepción. Jesús durante este tiempo de ejercicio se ha puesto a la par de tu propio caminar. Jesús ha ido conociendo lo que le has querido mostrar. Jesús lo sabe, como sabía la decepción de estos discípulos, pero Jesús ha querido que lo contaras, que lo vieras y que fuera visible para ti mismo. Has conocido un poco más tu historia, tus debilidades y tus fortalezas, tus pecados y las gracias con las que Dios te ha visitado durante tu vida. Tal vez el Señor ha dejado que le contaras tus decepciones, los fracasos, los no amores que ha habido en tu vida. Así dejó que los discípulos de Emaús le contaran esto. Y una vez que ellos le abrieron el corazón, Jesús, como buen maestro, comenzó a sembrar a partir de aquella tierra removida. Cuando ellos le abrieron lo que en ellos había, Jesús, contando con esa tierra removida, comenzó a sembrar su palabra. Y allí el Evangelio mismo dice, cuando luego ellos lo descubren en la fracción del pan, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Qué importante es reconocer ese ardor del corazón cuando la palabra del Señor lo toca. Los pensamientos de Dios hay que secundarlos. Esto es lo segundo que hoy quisiera que en este último día de ejercicio, en estos puntos de perseverancia, pudieras atender. Primero, vive tu fe en la iglesia. Ama la iglesia como la ama Cristo. Conoces tal vez las miserias y las debilidades de los miembros de la iglesia. En esas miserias están las tuyas también. Cristo murió justamente porque nosotros en nuestros pecados y en nuestras miserias necesitábamos de su misericordia y su redención. Vive en la iglesia. Compromete tu vocación con la historia de salvación que es la iglesia. Eres un miembro vivo de la iglesia. Tienes una parte que nadie puede suplir. Y cuando te sientas decepcionado del Cristo que la iglesia a veces parece esconderte, no es la iglesia, son los miembros de la iglesia y algunos miembros que a veces parecen esconderte al Cristo auténtico y verdadero porque no te aman, no te comprenden, te traicionan o no responden. Tal vez a veces lo has sido tú también para los otros. A veces has escondido a Jesús y le has decepcionado a otros. Has hecho que tal vez otros se decepcionaran del Jesús que decías conocer, pero que sin embargo ocultabas con tu estilo de vida poco coherente. Sea de una manera o de otra, vive tu amor por la iglesia como Cristo. Vive ese amor porque la quieres más santa, y la santidad comienza porque Dios te haga más santo. Tu santidad enriquece a la iglesia, tu pecado la empobrece. Ama a la iglesia, ama al Santo Padre, ama a tu obispo, ama al sacerdocio.
La gracia te viene por el ministerio del sacerdote, por el ministerio ordenado. Pero esa iglesia tiene la riqueza de los diversos carismas y las diversas vocaciones. Debes amar esa diversidad, la que suscita el Espíritu Santo. Pero eres también una riqueza para los otros. Si te ausentas, le privas a otros de esa riqueza que eres o que Dios tiene destinado en ti para los demás. Por eso, vive tu ser de la iglesia. Sufre con ella, sufre por lo que ella sufre. Ama por lo que ella ama o por lo que ella vive. Siente tuyo lo que la iglesia vive en el mundo. Perseverar en los propósitos y en el camino que hemos iniciado con los ejercicios requiere que permanezcamos en la iglesia. Los sacramentos, la Eucaristía dominical y si puedes la Eucaristía diaria. La confesión frecuente, no dejes pasar 15 días y si puedes todas las semanas mejor. La confesión sacramental. Ama la Sagrada Escritura, esa que la iglesia te sirve en cada Eucaristía como mesa de la palabra. Ama la palabra, ama la Eucaristía. Ama tu lugar en la iglesia, cúmplelo, vívelo con fidelidad. Sírvete de lo que la iglesia te ofrece. Procura cada año hacer los ejercicios espirituales. Si puedes pronto buscar 3 o más días de ejercicios espirituales retirándote a un lugar, eso te será muy provechoso para el alma, pero todos los años deja que la iglesia que te ofrece esa instancia pueda encontrarte para seguirte ayudando en este caminar. Haz todos los años los ejercicios. Los ejercicios serán siempre similares. El que cambia es uno que va haciendo un camino. Estos discípulos le manifestaron a Jesús su desencanto y Jesús les fue instruyendo hasta que los condujo a ese momento en el que ellos tuvieron que invitarlo. Así pasa en nuestra vida. A Jesús lo hemos sentido muy cerca, pero a veces no nos animamos a decirle, entra a mi casa, porque se ha hecho tarde en mi vida, en mi historia. A veces parece que ha pasado demasiado tiempo. Señor, entra y come conmigo. Animarse a decirle al Señor eso siempre. Señor, come conmigo, no te alejes, no pases de largo. Vuélvete a revelar a mis ojos que a veces parecen no reconocerte. Aumenta mi fe. Y ellos se animaron a invitarlo y Jesús entró, tomó el pan, lo partió y se les abrieron los ojos. Los reconocieron en la Eucaristía porque a Cristo los reconocemos en la iglesia, en la fracción del pan, en la palabra. No reniegues de la iglesia. Procura venerar los santos sacramentos y aprovecharte de ellos. Comulga si puedes todos los días. Confiésate con frecuencia. Ama a tus hermanos que forman contigo el mismo cuerpo místico de Cristo. Nunca hables mal de tu hermano. Por más que tengas razones y veas del error de otros, del pecado de otros, procura corregirlos. Ofrécete por ellos. Sacrifícate por el que vive mal. Pero si hablas mal de un hermano, hablas mal de Cristo. Lo que le hagas al más pequeño de mis hermanos, me lo haces a mí. Por eso Jesús se le revela en la fracción del pan. Porque se nos revela bajo el signo sacramental del pan y del pobre, del pan y de mi hermano. Eso también. Es importante que en estos puntos de perseverancia lo tengas presente. Para perseverar en lo que decidiste, has de poder permanecer siempre fiel a la iglesia en la que seguirás alimentando lo que has iniciado con estos ejercicios espirituales.